Buenas noches, ¿cómo están? A ver, por favor, quiero pedirles algo. Antes de avanzar o iniciar con el avance de la materia, se darán cuenta que todavía son poquitos los que han ingresado. Em, bueno, estamos haciendo seguimiento de que ingresen evidentemente aquellas personas que se hayan inscrito a la materia. Les voy a pedir, por favor, los primeros minutos de esta clase su tolerancia, porque varios de sus compañeros me están escribiendo de que eh, han, ya se han inscrito, pero no han podido acceder todavía a su usuario y su contraseña. Y bueno, para dar solución a aquello, mientras les voy facilitando yo, de acuerdo a una lista que me han proporcionado, por favor, les pido, entiendo la primera vez de muchos de ustedes, o en todo caso sus compañeros que están accediendo a plataforma y consecuentemente, por favor, si han ingresado, les pido por favor unos minutos de tolerancia hasta que el resto de sus compañeros termine de ingresar. Por favor, les rogaría. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches a los que acaban de ingresar. Reiterar lo que comuniqué hace unos momentos a los que ya ingresaron. Por favor, les pediría su tolerancia unos minutitos. Bueno, a partir de hoy el enlace para el ingreso a clases va a ser compartido por plataforma. Muchos de sus compañeros, pese a haberse inscrito, todavía no cuentan con su usuario y contraseña. Y bueno, uno por uno me están preguntando y les voy facilitando de acuerdo a una lista que tengo. Les rogaría, por favor, los primeros minutos, un poquito de tolerancia mientras voy compartiendo a sus compañeros que no tienen su usuario y contraseña. Unos minutitos, por favor, y arrancamos con nuestra clase.
Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Un par de minutos más, por favor, chicos. Sobre todo a los que han empezado, han ingresado de forma puntual a la clase y a través de plataforma, por favor, les rogaría un par de minutos. Es primer, creo que bueno, no creo, es la primera clase que les estoy facilitando, perdón, que están ingresando a través de plataforma. Y muchos de ustedes me están pidiendo usuario, ya que todavía no les han asignado. Entonces, en ese sentido, y toda vez que todavía están ingresando poco a poco sus compañeros, les pido su tolerancia un par de minutos más, por favor, en tanto termine de facilitar. eh, Doctora, buenas noches. Buenas noches. Por favor, unos minutitos aguarden para dar inicio a la clase. Por favor, no todos ustedes habían contado con usuario y contraseña. Algunos, bueno, para ahorrar tiempo les estoy diciendo que en breve les voy a facilitar y bueno, un poquito de tolerancia, por favor, unos cuantos minutitos y arrancamos con la clase. Los que han ingresado grupo, por favor, anoten en el chat de la aplicación su nombre completo para registrar su asistencia. Por favor, les rogaría. Bueno, creo que nadie más va a ingresar. Eh,
Sí, creo que ya nadie más va a ingresar. Ya, para los que han ingresado, por favor, los últimos y los que todavía no lo han hecho, si han ingresado más antes, por favor escriban su nombre completo en el chat de acá de la aplicación para que pueda registrar su asistencia. Esto va a ser un poquito tedioso. Bueno, mientras les voy a compartir. Ok, chicos, ahora sí empecemos, por favor. Les voy a pedir su tolerancia si en algún momento les voy a pedir unos segunditos, me toleren. De seguro alguno que de repente recién va a ingresar y que ya se ha inscrito, pero todavía no tiene su usuario y contraseña, me va a estar escribiendo y bueno, por favor les pido tolerancia si eso va a ir a ocurrir. Si eso es que va a ocurrir durante la clase de hoy. Esta primera clase y estimo posiblemente la segunda más, choquemos con esos pequeños percances porque, bueno, son primeros días de clases y les ruego por favor a los que ya se han inscrito, los que ya tienen su usuario y contraseña, un poquito de tolerancia respecto a sus demás compañeros, quienes deciden se les está facilitando. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ya vamos a arrancar con nuestra primera unidad temática. Nuestra materia es, bueno, el primer día de clases les decía que es sumamente práctico, teniendo en cuenta las acciones de defensa que vamos a ir estudiando, es decir, teniendo en cuenta que vamos a estudiar todas las acciones constitucionales previstas por la Constitución y la ley, teniendo en cuenta cómo es que se ejerce el control de constitucionalidad en nuestro país. Sin embargo, de ello, pues no es posible arrancar directamente con el avance de estas acciones si es que previamente no tenemos algunas bases importantes. Voy a repasar algunos, bueno, sí repasar y también puntualizar algunos de sus conocimientos adquiridos en la materia de derecho constitucional. Bueno, creo que no todos ustedes han pasado conmigo esa materia, pero enfocado siempre a nuestra materia es de que pues voy a repasar algunos conocimientos previos o en todo caso pues si es que algunos temas han quedado sueltos o no lo han avanzado, los vamos a ir repasando y eso nos vamos a dedicar nuestras primeras unidades temáticas para con ello tener base previo al estudio de lo que son propiamente las acciones constitucionales. Voy a detener el video y les voy a compartir la presentación. Ya está. Bien. Bueno, antes de eso, chicos, a los que han ingresado, por favor, algunos, bueno, para ganar un poquito de tiempo, que he evidenciado que están en el CIA, y por eso es que han ingresado también acá a la reunión, a la clase, no les he facilitado directamente su usuario y contraseña un poquito para ganar tiempo. Una vez que esta primera parte de la clase ya esté concluyendo, porque se acaban los 40 minutos de la aplicación, y en tanto ingresamos a la segunda, me voy a tomar esos minutitos para facilitarles a los que no les he facilitado su usuario y contraseña, pero que he evidenciado que sí están inscritos
según el CIA de la universidad. Bueno, con ese paréntesis, vamos a dar inicio a nuestra primera unidad temática. Es referente a lo que es el derecho procesal, la jurisdicción constitucional y la supremacía constitucional. Para ello vamos a repasar desde lo más elemental. Vamos a precisar qué es constitución, qué vamos a entender por constitución. Y desde ya les aclaro que me van a escuchar a mí decir la palabra constitución. Muy poco, si es que nunca lo hago, constitución política del Estado. Es que la constitución no solamente abarca el ámbito político. La Constitución define varios ámbitos, jurídico, sociológico, cultural, económico, financiero, desde muchos puntos de vista. De hecho, hay concepto de constitución desde diferentes perspectivas. Entonces, esa aclaración, a mí me van a escuchar decir más constitución que constitución política del Estado, porque abarca más allá de solamente lo político esta norma suprema. Por otro lado, bueno, ya precisando, ya ingresando a este primer punto de la materia, del tema, mejor dicho, cabe aclarar que para referirnos a qué es lo que se entiende por constitución, hay una diversidad de criterios, hay una diversidad de perspectivas respecto a qué es constitución. Nosotros, bueno, desde varios puntos de vista, uno el político, como les decía, el antropológico, el sociológico, el cultural y por supuesto el jurídico. Nosotros, como nos estamos formando en la carrera de Derecho, vamos a estudiar la Constitución desde una perspectiva jurídica. Ustedes han escuchado varias definiciones o han visto varias definiciones, desde clásicas hasta más contemporáneas, desde autores extranjeros hasta bolivianos, Pablo Dermisaki, tal vez lo han escuchado a Ciro Félix Trigo, no, varios. Me voy a quedar con el concepto que ustedes ven en pantalla y que lo vamos a desglosar. Es muy importante entender este concepto para que ustedes también pues no tengan ideas sueltas. No se olviden que estamos avanzando materia procesal constitucional. Para eso tenemos que saber muy bien qué es la Constitución. El concepto que tienen en pantalla es uno que ha sido elaborado por un autor boliviano, el doctor José Antonio Rivera Santibáñez. A criterio personal y teniendo en cuenta cuáles son las características o el contenido de nuestra Constitución boliviana, sobre todo, me parece un concepto bastante amplio. Lo vamos a estudiar y vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos. Y así pues, desde una perspectiva jurídica, la Constitución es la ley suprema y fundamental del Estado, cuyas normas regulan el sistema constitucional. ¿Y a qué vamos a entender? ¿Qué vamos a entender por sistema constitucional? Sistema constitucional es el modo y forma en cómo se organiza y estructura el Estado. ¿Por qué ley fundamental y suprema? Bueno, es ley suprema porque encabeza el ordenamiento jurídico, es la norma de normas, y ley fundamental porque es origen además de las demás otras normas. Conforme vamos a ver, por ejemplo, las acciones constitucionales ejerciendo el control normativo de constitucionalidad, toda ley debe tener su origen en la Constitución. Y bueno, ¿cómo lo vamos a entender aquello o cómo lo podemos evidenciar? Pues a partir de que una ley, cuando nace o cuando ya es parte del ordenamiento jurídico, no debe contrariar a la Constitución. En caso de que establezca algo contrario a la Constitución, pues se expulsa del ordenamiento jurídico. Por eso es ley fundamental. Y les decía, es ley suprema del Estado porque es la norma de normas. No hay otra norma por encima de la Constitución. Bueno, la Constitución es la ley suprema y fundamental del Estado, cuyas normas o cuyos artículos, cuyo contenido regulan el sistema constitucional. ¿Qué vamos a entender por sistema constitucional? Vamos a entender por sistema constitucional el modo y forma en cómo se organiza
y estructura el Estado. Si recuerdan lo que hemos visto el primer día de clases, que también hice un poco de cita de lo que es el concepto de constitución, les decía que el sistema constitucional, es decir, el modo y forma en cómo se organiza el Estado, se lo estudia a partir de una triple dimensión. Una dimensión axiológica, una dimensión dogmática y una dimensión orgánica. La primera dimensión, axiológica. ¿Por qué? Porque la Constitución proclama valores supremos y principios fundamentales. ¿Qué son los valores supremos? Los valores supremos son los máximos ideales que se propone alcanzar el Estado en su construcción como sociedad. Máximos ideales. ¿Qué máximos ideales encontramos en nuestra Constitución? Bueno, estas están escritas en el artículo 8, parágrafo segundo. Justicia, igualdad, unidad, dignidad, equidad, entre otros. Son los máximos ideales. Todo Estado aspira a una sociedad justa, una sociedad armoniosa, una sociedad que viva con dignidad, ¿no? Por eso los valores supremos son los máximos ideales. También dentro de esta dimensión axiológica del sistema constitucional encontramos a los principios fundamentales. ¿Qué son los principios fundamentales? Son aquellos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan... Alguien sacó micrófono. Perdón. Les decía, los principios fundamentales son aquellos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado. Sobre los principios fundamentales hay que precisar algo. Teniendo en cuenta nuestro nuevo modelo de Estado, somos un Estado plurinacional, pues precisamente uno de los elementos cualificadores de nuestro Estado es lo plurinacional. Ello supone el reconocimiento de la existencia de diversas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Teniendo en cuenta este nuevo modelo, pues es así que en esta dimensión axiológica se han incorporado lo que son los principios ético-morales, que están descritos en el artículo... que están descritos en el artículo 8, parágrafo primero de la Constitución. ¿Qué principios ético-morales encontramos? Amasúa, Amaquella, Amayuya, Ñandereco, Sumacahuaña, entre otros. Esos son principios ético-morales, teniendo en cuenta, pues, como les digo, que este nuevo modelo de Estado, del cual somos, como es un Estado plurinacional. Pero al margen de ello, una constitución, no solamente, bueno, en el caso de Bolivia se conoce, sí, principios ético-morales, pero también hay principios fundamentales que se consideran o que resultan ser verdaderos criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización. Ejemplo, tenemos el artículo 12 de la Constitución. Es un criterio sobre la organización política del Estado. ¿Qué nos dice el artículo 12? Que el ejercicio del poder en el Estado se ejerce a través de 4 órganos de poder, pero 4 órganos de poder que trabajan de forma independiente. No debe haber injerencia de un órgano sobre otro. Eso es lo que nos dice el artículo 12. Ese es el principio de separación de funciones. Y es un principio fundamental, es decir, un criterio básico, un presupuesto lógico que orienta políticamente cómo se va a organizar el Estado. Y políticamente se organiza sobre 4 órganos de poder: ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, pero que trabajan de forma independiente y separada. Principio de separación de funciones. Otro ejemplo de otro principio fundamental. Por si acaso, pues, diapositivas más adelante, les voy a describir todos los principios fundamentales descritos en nuestra Constitución. Ahora, para entender este concepto es que simplemente estoy ejemplificando algunos. Otro ejemplo de principio fundamental. Artículo 123 de la Constitución. Es un criterio de cómo se va a organizar el Estado jurídicamente. ¿Qué nos dice el artículo 123 de la Constitución? La norma dispone para lo venidero, nunca con carácter retroactivo, es decir, siempre prospectivo. ¿Qué quiere decir esto?
que de aquí a 5 años no nos pueden juzgar por algo que cometamos hoy y que no es delito. Imagínense que de aquí a 5 años nos vayan a juzgar, sancionar por algo que hayamos hecho hoy. Nosotros diremos, pero bueno, aquel entonces no sabía que era delito. ¿Cómo me iba a imaginar que lo que he hecho hace 5 años hoy iba a pagar las consecuencias y no estaba tipificado? Por eso es que, y para brindar una seguridad jurídica a las personas, siempre las normas son de carácter prospectivo, nunca retroactivo. Y eso nos dice el artículo 123. Las normas disponen para lo venidero, para lo futuro, nunca con carácter retroactivo. Claro que el 123 nos hace la aclaración en 3 casos únicos y específicos en los que la norma se va a aplicar de forma retroactiva. ¿Cuáles son estos casos? Cuando vaya a beneficiar, en materia laboral, cuando vaya a beneficiar al trabajador, en materia penal, cuando vaya a beneficiar al procesado, al imputado, y en materia de anticorrupción. Pero se dan cuenta, un ejemplo de un principio fundamental ahora para la organización jurídica, es decir, nos dice las normas en el Estado boliviano son de carácter prospectivo, artículo 123. Tanto valores supremos como principios fundamentales pertenecen a esa dimensión axiológica del sistema constitucional. Volviendo nuevamente a nuestro concepto de constitución, estamos hablando de que la Constitución regula el sistema constitucional a partir de una triple dimensión. Acabamos de explicar la axiológica, una dimensión axiológica porque contiene valores supremos y principios fundamentales. Una segunda dimensión de este sistema constitucional son los derechos fundamentales, las garantías constitucionales de las personas. El año pasado el anterior semestre hemos hablado bastante sobre los derechos. Los derechos son límites al ejercicio del poder, tanto del poder del Estado como el poder de los particulares. Los particulares, las personas civiles particulares también pueden ostentar cierto poder que puede significar en transgresión de derechos de otras personas. Generalmente cuando hablamos de personas que ostentan cierto poder económico. Entonces, dentro de la dimensión dogmática están los derechos fundamentales como límites al ejercicio del poder y también las garantías constitucionales que se constituyen en remedios jurídicos procesales para restablecer los derechos fundamentales cuando estos son vulnerados. De hecho, esta materia vamos a hablar bastante sobre garantías constitucionales. También dentro de esta dimensión dogmática encontramos los deberes de las personas. Finalmente, el sistema constitucional está compuesto por una tercera dimensión, que es la dimensión orgánica. Cuando hablamos de una dimensión orgánica, nos referimos a la estructura del Estado, estructura política, jurídica, económica, financiera, social, cuál es el régimen de gobierno del Estado, cuáles son los órganos a través de los cuales se ejerce el poder, o sea, todo lo que es la estructura del Estado. Esa es la dimensión orgánica. Todo eso es constitución. Nuevamente les reitero para que quedemos con el concepto más preciso. Según el profesor boliviano José Antonio Rivera Santibáñez, la Constitución, desde una perspectiva jurídica, es la ley suprema y fundamental del Estado, cuyas normas regulan el sistema constitucional, entendiendo por sistema constitucional el modo y forma en cómo se organiza el Estado, a partir de una triple dimensión: la axiológica, la dogmática y la orgánica. La axiológica, porque contiene valores supremos y principios fundamentales. La dogmática, porque contiene derechos fundamentales, garantías constitucionales y los deberes de la persona. Y una dimensión orgánica que contiene toda la estructura del Estado, estructura política, jurídica, económica, financiera, social, cultural. Eso es constitución. Bueno, al margen de ello, vamos a hacer cita, según el profesor español Manuel García Pelayo, a 3 clases de concepto: el concepto racional normativo de constitución, el concepto histórico racional y el concepto sociológico. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Dime. En la dogmática nos dijo que están los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y los deberes de las personas.
Deberes. En la Gracias. Constitución los deberes están en el artículo 108 de la Constitución. Gracias, doctora. No, por nada. Bueno, antes de avanzar estos tres, ¿sí? ¿Alguien más? Doctora, buenas noches, le habla Reinaldo. ¿Qué se llama, doctora? ¿Mm? En lo que he visto, han creado la ley de diferimiento, digamos, de bancos. Han creado una ley, casi no van, ¿no? Mucho los que está hablando, pero han creado una ley, pero después el Ejecutivo ha sacado un decreto supremo. ¿Eso está válido, doctora? ¿Es tan válido eso? No, no debería. Si queremos ser, si queremos respetar lo que dice la Constitución, y la Constitución de hecho proclama un principio fundamental que es el principio de reserva de ley, no es válido porque la ley, la restricción de derechos simplemente debe ser siempre a través de una ley expedida por el legislativo, no por el ejecutivo. Pero hay que entender también el contexto. De repente, a veces el ejecutivo puede sacar algunas resoluciones ministeriales, decretos supremos, por la emergencia que puede estar atravesando el Estado, pero siguiendo el principio de reserva legal, toda ley debe ser expedida por el legislativo. Así que es como los decretos supremos respecto a la cuarentena. Debería ser una ley la que regule aquello, no a través de un decreto supremo. Pero obviamente estamos a través de una emergencia